Muy buenas noches, bienvenido a un nuevo programa de debate de este día martes 15 de julio y obviamente vamos a tocar esta noche los temas políticos que están más candentes en este momento. Para eso cuento en el set con 3 diputados no de los partidos Arena y FMLN, porque también hay que ver qué pasa con la otra parte, los demás partidos que son definitivamente quienes deciden la posibilidad que haya una votación. Los presento inmediatamente. Guillermo Gallegos, diputado del Partido Gana y miembro de la Comisión Política y de Hacienda del partido. Buenas noches, gusto de saludarte. Buenas noches, Nacho, buenas noches, amigos televidentes. Es un gusto poder compartir con los colegas esta noche. Douglas Avilés, diputado de Cambio Democrático, miembro también de las 2 comisiones Política y de Hacienda. Buenas noches, Douglas. Buenas noches, Nacho. Buenas noches, Guillermo, Mario, y saludo a la audiencia. Mario Ponce, diputado del PCN, miembro de la Comisión Política de Hacienda y otras, yo creo que no solamente, los 3 son de otras comisiones, no solamente de 2. Buenas noches, Mario. Buenas noches, Nacho. Un saludo muy especial a nuestros amigos televidentes, un saludo extensivo a nuestros amigos de todo este CEP que hacen posible este programa de debate y pues un saludo también a mis compañeros diputados, Guillermo Gallegos y Douglas Avilés. Vamos a tratar algunos temas que tienen que ver con la Hacienda y otros temas que tienen que ver con la parte netamente política. Vamos a hablar de reforma tributaria que está pendiente de aprobación. Aparentemente todavía no están los votos. Vamos a preguntar si los partidos que representan están de alguna forma negociando con el gobierno o buscando o han llegado a algún acuerdo para poder votar por la reforma tributaria, ya sea este miércoles o jueves o la próxima semana, como se dice. Vamos a hablar también de lo que el presidente ha dicho, la posibilidad de vender la deuda pública del país, y ha dicho ojalá sea un solo acreedor para no tener tantos problemas. Pero sí he dicho que la deuda pública del país ya es desesperante, que el país necesita tener algún tipo de flexibilidad en sus finanzas. Vamos a hablar también de las elecciones que están pendientes en la Asamblea Legislativa, que son la del presidente de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte de Cuentas, que dicho de paso está acéfala. Bueno, partamos por lo primero. Muchos se preguntan qué está pasando con Gana. Gana tengo entendido que el FMLN ha ido partido por partido, incluso no solamente partidos, sino que ha ido a otros sectores a tratar de convencerlo, el gobierno a convencer a los diferentes actores del país para que se vote por esta reforma tributaria, que dicho sea de paso, el presidente hizo un llamado a la clase política que por favor, dijo, visiten las comunidades para que conozcan la realidad y a ver si así se le ablanda el corazón. ¿Se le ha ablandado el corazón a Gana? No, es que cuando hablamos de nuevos, no porque lo tenemos en defensa de las grandes mayorías de este país, pero sí tenemos propuestas en las cuales se pueden enfocar las acciones del gobierno, pero a mí me extraña que por algunos intereses nadie o les tienen miedo o tienen algún interés en particular, no quieren entrarles, como por ejemplo es a las telefónicas. Esa es una propuesta que nosotros ya le hicimos al señor ministro el día lunes. ¿Por qué no tasa o grava a las empresas telefónicas? ¿Por qué cada vez que se habla de las empresas telefónicas, aquí todo el mundo se hace el loco o no quiere entrarle? Algo pasa ahí. Esa puede ser una opción. Nosotros hemos sido bien categóricos, Nacho. 2 cosas podemos aprobar de la reforma fiscal. Una, los impuestos a los periódicos escritos en este país, a los impresos, que están exonerados desde hace muchos años, pero que no están en igualdad de condiciones con los otros medios de comunicación que sí pagan esos impuestos. Y 2, a los inmuebles suntuarios, muebles suntuarios, perdón, entendiéndose por esto las casas de playa, las casas de la montaña y casas de lago sobre un piso específico, pero no así gravar casas de vivienda, no grabar, por ejemplo, clubes sociales donde son sociedades, no grabar, por ejemplo, terrenos de producción, sino únicamente aquellas que son específicas para vacacionar y que el dueño va cada 15, cada 22 días
o nunca se aparece por ahí. Esas son las dos únicas cosas. Ayer que estuvimos con el ministro... Perdón, en el caso, digamos, de las casas, solo las casas de veraneo, no las casas donde se viva. No las casas donde aunque una persona tenga 5 casas y la otra la alquila. Pero puede ser que esta sea la herencia para 5 hijos que tenga. Ok. Pero sí le hemos dicho al ministro, mire ministro, él es una persona que se ha cerrado. Tan cerrado está él en su posición como cerrado nosotros. Nosotros le dijimos, mire, no ministro, lo sentimos, pero ni usted se mueve ni nosotros. Pero entonces le decimos, mire, ¿por qué no busca tasar a las empresas telefónicas que ganan millones y millones en este país, que son culpables de que en este país se cometan tantas extorsiones, porque elevan las torres para destruir los bloqueadores? Tú ponle que aquí se gastan anualmente... Pero la empresa telefónica pagan impuestos. No, pero mira, se pagan aquí anualmente se consumen 11.000 millones de minutos de teléfono. Que de estos 11.000 millones se pudiera pagar el que lo consuma 1 centavo por minuto, 1 centavo. O sea, un impuesto al consumidor. 1 centavo por minuto. Un impuesto al consumidor. 1 centavo, pero que se pudiera pagar. Okay. Pero no es las telefónicas, es al consumidor. Bueno, pero al final las tendrían que pagar, las telefónicas. Pero esta puede ser una fuente de donde se pueden sacar nuevos impuestos. Ok. Transferencias bajo ningún punto de vista. Bajo ningún punto de vista, ni a las remesas, que se habló por un momento determinado, porque esto sí deriva en las clases más desprotegidas del país. Ok. Douglas, ¿la posición de Cambio Democrático en relación a esto? Mira, lo primero es compartirte a ti y a los televidentes que el día de ahora nos contactaron a través de la oficina de Hatos Boom para llegar mañana a una reunión por la tarde. Entiendo que todos los partidos políticos nos han contactado y nos han mencionado que en dicha reunión estarían representantes de la empresa privada y de otros sectores de la vida nacional. Entiendo que es una reunión con el presidente de la República y que la agenda nosotros esperaríamos que incluya este tema, porque desde la última vez que sesionamos con la mesa técnica que habilitó el gobierno, lo sabe Guillermo, lo sabe Mario, no hemos vuelto a participar en ninguna reunión para darle seguimiento a este tema que estamos conversando esta noche. Entonces nosotros esperaríamos que eso suceda mañana. En todo caso, decirte que la posición nuestra sigue siendo la misma, es decir, nosotros consideramos que gran parte de las reformas que han sido planteadas de alguna manera pueden sufrir algunas modificaciones que pueden conducir perfectamente a que las valoremos al momento de que sean conocidas en el plenario. Algunas de esas cosas rápidamente que nosotros hemos señalado es la necesidad, por ejemplo, en lo que concierne a la ley de imprenta, sacar de gravamen los libros, por ejemplo. Si ahora con mucha dificultad hay una cultura de lectura, por decirlo de una manera, en papel, con un gravamen a los libros, de plano habría para mí un resultado bastante lamentable. Pero también hemos sostenido la necesidad de ponerle un piso a los bienes inmuebles. Igual que lo sugiere el diputado Gallegos, nosotros consideramos que tal cual se ha hecho con las otras propiedades de arriba de $350,000 en las que están dedicadas al ocio, también debería de ponerse un piso. No es lo mismo hablar de una casita de $15,000 que fueron los ahorros de toda una vida de una pareja de jubilados, por decirte algo, que hablar de una propiedad de $2 millones. Pero la ley, como está redactada, dice que independientemente de su valor, deberán ser tasadas con el 1%, aquellas que estén dedicadas al ocio. Entonces sí creemos que es necesario poner en esas un piso. También hemos señalado que en lo relativo a las transferencias bancarias electrónicas, seguimos insistiendo y lo decimos por enésima vez, y esperamos no generarle molestia al gobierno por esto, pues porque el señor ministro me ha argumentado otra cosa, pero yo se lo digo con todo respeto a través de este programa, no estoy convencido de lo que me han explicado técnicamente.
se incluye en un inciso las tarjetas de crédito. Se habla que están exoneradas del pago del impuesto de las transferencias, pero cuando uno revisa el contenido de dicho inciso, explícitamente se señala que están incluidas en ciertas operaciones. Y esto redunda en el hecho de que quienes más usan este instrumento para movilizar pequeñas cantidades de cash arriba de $750 son la mediana y microempresa. Entonces, imagínate lo que eso va a generar. Pero también hay un perjuicio adicional que nos señalaban los representantes de la Bolsa de Valores en una reunión con la comisión, donde hacían notar que también ahí se encarecerían las operaciones y esto podría ser factor para disminuir la inversión por esa vía. Y para aterrizar la idea así a grandes rasgos, también sentimos que se pueden hacer algunas otras dos cosas que rápidamente menciono. Una de ellas que tiene que ver con este polémico impuesto de el pago de la renta, que algunos han mencionado es dedicatoria para algunos medios impresos. Nosotros sí creemos que esta reforma perfectamente se puede realizar en la ley del impuesto sobre la renta y no en la ley de imprenta. Que paguemos todos, tienen que pagar, estamos de acuerdo, pero donde corresponde que se haga, pero además que se le quite ese inciso que nosotros no compartimos bajo ningún punto de vista, donde ya hasta se evalúan contenidos editoriales de los medios, porque hay un inciso que hace eso, y entonces nosotros no estamos de acuerdo. Y lo último, que me parece igualmente relevante es, y no lo estamos hablando mucho, es dentro de la reforma viene planteada también una que quiere darle respuesta a una sentencia que la Sala de lo Constitucional dio hace mucho tiempo declarando inconstitucional un gravamen que supuestamente hoy acomodan con la reforma que están proponiendo para responder a lo que dicha sentencia en su momento estableció. Nosotros hemos revisado detenidamente con técnicos en la materia de esto y nuestra convicción es que con esta propuesta que está haciendo tampoco se supera el valladar constitucional que planteó la Sala en su momento respecto a este cobro. Entonces, dichas así las cosas, nosotros diríamos, lo primero que hay que establecer es la posibilidad de que si acaso se llevan al plenario la aprobación de algunas reformas, sea incluyendo algunas modificaciones de fondo como las que nosotros estamos sugiriendo, sabiendo de antemano que independientemente de eso va a generar un impacto. Y estamos convencidos que es probable que el impacto sea mucho más dañino que lo que se pretende recaudar, que son $206 millones según nos ha dicho Hacienda. Porque al final del día, ahí no nos engañemos, en algún lado se va a tener que cobrar esa plata. ¿Y a dónde se va a cobrar? En la cadena, al mismo de siempre, al usuario final. Okay. Bueno, voy al corte y vuelvo después del corte inmediatamente con Mario Ponce, el diputado del Partido de Concertación Nacional. Ya volvemos. Quédate con la palabra, diputado Ponce, en relación a la posición del partido sobre la reforma tributaria que está todavía, digamos, sin poder llegar a acuerdo para aprobarse. Mira, Nacho, nosotros queremos reconfirmarle al pueblo salvadoreño que la decisión del Partido de Concertación Nacional ha sido el no apoyar ninguna reforma tributaria, porque las hemos analizado una por una. Y no es solamente el hecho de que nosotros hayamos detectado que al momento de hacer efectivo estas reformas, no es cierto que solamente lo van a pagar, en el caso de las operaciones financieras, lo van a pagar los bancos y eso no se lo van a trasladar a los usuarios. Eso es totalmente falso. Los usuarios pagarán ese impuesto. Y si hemos desarrollado nuestros estudios, hemos hecho ejercicios con cada una de las reformas para ver los montos que se pretenden recaudar con relación a los 210 millones que pretende con esta reforma el gobierno tener para el 2015. Y fíjate que dentro de todas estas reformas hay una estrategia escondida. Y te lo cuento de forma detallada. En el caso de los bienes suntuosos, porque me llama poderosamente la atención, son alrededor de 6.000, ese es lo que está censado, alrededor de 6.000 ranchos de playa, ranchos de montaña, ranchos de lago, lugares a donde va a descansar la familia, ya sea el fin de semana o en vacaciones, quienes poseen este tipo de bienes inmuebles. Eso
no te significa un monto considerable. Eso te significa, de acuerdo a nuestros cálculos, alrededor de 10 millones de dólares. Eso es lo que recaudaría eso. Al año. Al año. Y lo que tiene que ver con los periódicos. Sí, aquí solo, mira, son contados con los dedos de la mano, Nacho. Llámese Diario de Hoy, Prensa Gráfica, Diario del Mundo, porque los otros no tienen, digamos, una circulación nacional que de alguna manera puedan decir que bárbaros, tienen una gran... no, los fuertes son 3 periódicos en este país. Y a lo sumo, lo que podría venir recaudando con esa reforma a la ley de imprenta o a los libros son alrededor de $900,000. Y totalmente comparto con Douglas que esa no es una reforma planteada dentro de la ley que les da a ellos ese beneficio. Esa reforma debe estar orientada en la ley del impuesto sobre la renta, porque el impuesto sobre la renta debe cumplir un principio básico, que es el principio de generalidad. Todos debemos de pagar renta si tenemos un ingreso, ¿verdad? Y en el caso de las reformas al Código Tributario son alrededor de 30 millones de dólares. Las operaciones financieras sí era lo más fuerte. Esas estaban, de alguna manera, de acuerdo a nuestros cálculos, iban a pagar alrededor de 180 millones de dólares. Eso es lo que se iba a recaudar en el año. Pero el meollo de este planteamiento, esta reforma no está allí, está en los bienes suntuarios. O sea que este es el primer paso, porque es bien fácil venderle al pueblo de que vos, por el rancho que vos tenés en la playa, tenés que pagar. Dicen, oye, que si tiene 2 casas, tiene el caso donde vive y tiene aquel rancho que solamente va cada 15 días, no hombre, que pague Nacho. O bueno, que pague Douglas, si ahí lo tiene. Yo no tengo, no voy a creer que yo tengo. No, estoy haciendo, ya, lo que tiene. Es un caso hipotético. Ya, que pague Pedro, sí, pongamos Pedro. Que pague Pedro, yo estoy haciendo, pero ahora Nacho, esto no es más, mira, y esto te lo si vos analizás, bueno, sabes, en Chile el impuesto predial es un impuesto importantísimo. Claro que sí. En México el impuesto predial es un impuesto importantísimo. En toda Europa el impuesto predial es un impuesto importantísimo, es un impuesto campeón, porque eso lo podés de alguna manera cobrar. Este es el primer paso para el predial. Para el predial. No es otro más que eso, porque ¿a dónde está para resolver los graves problemas financieros? Y podemos de alguna manera resolver el problema, bajar la deuda externa en un periodo no más de 10 años. La puedes bajar a una mínima expresión, al 10% si vos querés. Si si los que están planteando esta propuesta es que demos el primer paso, porque el paso más importante es el que vamos a dar a la vuelta de 2 años, todavía en este gobierno. Y el impuesto predial va a todo. A las casas de vivienda, si vos tenés una casa que cuesta $10,000, $1 por millar son $10 al año que vas a pagar. Bueno, yo lo voy a pagar, vas a decir tú, no tengo problemas, son $10 al año que tengo que contribuir al Estado. Si la casa te cuesta $100,000, vas a pagar $100 al año. El impuesto predial es el impuesto campeón, con eso estaría recaudando alrededor de 5.800 millones de dólares al año. Imagínate lo que significa, más que el presupuesto producto de los ingresos por la renta y el IVA. Porque eso, de acuerdo a los ingresos, a los datos que nosotros tenemos, el presupuesto se construye con esos 2 impuestos. Entonces, tendríamos un ingreso equivalente, bajo el supuesto que que tengan planeado esto, de alrededor de 9.000 a 10.000 millones al año. O sea, la parte fundamental de esta reforma no está en las reformas tributarias, en las operaciones financieras, no está en lo de los periódicos, no está en la parte de las reformas al Código Tributario. El meollo está y la ruta a seguir está en los bienes suntuosos. Esto no es más que el primer paso para el predial. Te lo digo porque nosotros que hemos estudiado ese impuesto, cómo funciona en los países, en efecto que les ayuda a los países a resolver sus graves problemas. Pero que las 6.000 viviendas le van a resolver el problema al gobierno, no se lo van a resolver. 10 millones de dólares no es
son importantes y son necesarios, pero no te resuelven el hoyo fiscal que tiene este país, la deuda que ya casi llegó al 60%, no te lo resuelven. Okay. Entonces nosotros no estamos acompañando esta reforma simple y sencillamente porque, primero, dentro de todo este esfuerzo hay cierta malicia que nosotros no compartimos. ¿Por qué este gobierno, que está haciendo un segundo periodo, no planteó esas reformas antes de ir a elecciones? ¿Por qué viene y sabe que nosotros vamos a elecciones y la está planteando para que, o sea, ¿por qué no ellos lo hicieron 5 o 6 meses antes de ir a elecciones? ¿Por qué lo vienen y lo hacen inmediatamente, ganan, le presentan al pueblo salvadoreño, estas son las propuestas tributarias? Simple y sencillamente lo vemos de mal gusto porque lo que buscan de alguna manera es que nosotros, los que vamos a una elección, salgamos, quedemos invisibilizados y fulminados por el pueblo salvadoreño. Y pues no compartimos con este tipo de propuestas porque al final tienen una mala intención. Yo sé que el país necesita recursos, pero en esto hay que ser sincero, hay que ser honesto y hay que analizar la situación y proponer. Hay varias medidas que hay que tomar, pero no estamos en el momento de tomar una decisión en este caso en particular. Guillermo y Douglas, ¿ustedes comparten las preocupaciones que ha expresado el diputado Ponce? Bueno, sí, la verdad es que hemos manifestado que esto también es contraproducente por los momentos. La verdad, Mario lo ha dicho muy bien. Esto es, aparte de no compartirlo, hemos leído e interpretado la opinión popular. Esto es muy rechazado por la población. Pero me refiero yo a lo que decía el diputado Ponce, que esto era un primer paso para algo mucho más fuerte, más importante en términos de impuestos. La punta del iceberg. ¿Y esto es la punta del iceberg? Bueno, yo no pudiese decir, ¿verdad? Pero se puede prestar a... La verdad no sé si es algo que están preparando. El impuesto predial es un impuesto que pues causaría un efecto en todos, generalmente en todos, porque va directamente al que tiene un inmueble. Un inmueble. Y quería aclarar, cuando me referí en el primer segmento, lo dije muy bien la primera vez, es inmueble. Inmueble, sí. Inmueble suntuoso, ¿verdad? Sin embargo, esto del predial también no puede ser generalizado, se puede hacer a ciertos... Hay excepciones, como lo dice Mario, y se puede hacer a ciertos inmuebles, ¿verdad? Moteles, por ejemplo, oficinas, por poner unos ejemplos, etcétera, etcétera. Pero yo no te puedo decir, pero sí se puede prestar a que se pueda convertir posteriormente en querer ir avanzando más y ir sacrificando a los salvadoreños con más impuestos. ¿Tú compartes los temores? Mira, no estoy seguro, probablemente Mario tiene alguna información que nosotros no, pero no estoy seguro que sea esto el inicio de algo más grande. No me gustaría especular al respecto. Ahora, hay una situación clara. La verdad, digamos, es que si esta reforma le lleva al gobierno 280 millones de dólares, sigue siendo muy insuficiente. Sí, 206. 206 millones. Bueno, yo pensé que era más. Bueno, sigue siendo bastante insuficiente. Eso significa que al cabo de un corto tiempo habrá que buscar más deuda o buscar otra reforma pareciera, ¿no? O sea, eso es lo que se entendería. Sí. Porque cuando, digamos, el medicamento no soluciona la enfermedad de fondo, hay que seguir aplicando. ¿Qué sí pienso? Mira, por lo que estás diciendo, que ciertamente como país necesitamos algunas acciones de fondo realmente, para tratar de generar de forma impactante ingresos a la nación, pues. Pero nosotros lo hemos dicho una y otra vez, también fue parte de nuestro planteamiento en el contexto de esta discusión. Sería importante que el presidente, dijimos, hoy que va iniciando su mandato, registre que no hay otro camino que no sea la recuperación del tejido productivo, mayores niveles de inversión con socios estratégicos, que hay que salir a buscarlos de forma decidida, y que él nos decía que había intentado hacerlo en una primera gira que había hecho. Y eso posibilitaría más empleo,
un ciclo dinámico que te va generando ganancias a una empresa, salarios a unos empleados, consumo, más plata. Es decir, no basta con este tipo de acciones que además tienen una característica. Siempre tienen esta característica. Las reformas tributarias tienen un valor restrictivo, un impacto restrictivo. Es decir, no son las medidas que te van a redinamizar el tejido productivo, no son. Esas son otras, esas se accionan mediante política económica derivada de decisiones de nivel estratégico que te movilicen la economía. De esa manera es que podemos ingresar, Dios quiera, miles de millones de dólares a El Salvador, que es lo que estamos necesitando para salir del hoyo en el que nos encontramos, pero no con acciones restrictivas como estas. Y quiero dejar suficientemente clara mi posición en este sentido porque se pudo haber malinterpretado. Nosotros como Cambio Democrático no estamos listos para votar por esto. Eso lo quiero dejar bien claro. Toque el corte. Y solo quería hacer rápido un apunte de esto. Mira, Nacho, ¿sabes que sí hay temas pendientes que no se están abordando? Que por cierto hoy se empezaba a hablar someramente de eso. Pensiones, ojo, pensiones y algunas reformas de fondo más estructurales en materia económica ante eventualidades que nos están asustando por estos días, como un problema con la introducción de granos básicos en una sociedad como El Salvador, el frijol, para ponértelo como ejemplo. Ok, vamos al corte. Vuelvo inmediatamente después del corte con el diputado Ponce. Sin duda, el otro tema que quería tocar era la posibilidad de vender la deuda pública al país, que por ahí, digamos, es la otra opción que puede dar algún respiro a las finanzas del gobierno, pero obviamente una decisión importante que creo que debe ser muy debatida, ¿no? Y no sé si debería pasar por la Asamblea Legislativa. Voy al corte, ya volvemos. Bueno, a ver, el otro tema que queríamos tocar y que lo dijimos, el tema de la deuda, ¿no? Quizás se está acabando el tiempo, desgraciadamente se va rápido el tiempo, pero el tema de la deuda. ¿Cómo ven ustedes este anuncio del presidente de la República que dijo, digamos, que los intereses que paga el gobierno por la deuda pública absorbe gran parte del presupuesto anual del país, que ya no podemos seguir en la lógica del endeudamiento, dijo, y dijo, digamos, que él está buscando vender la deuda a un solo acreedor para que el país tenga mejores condiciones de pago? Técnicamente, dijo, lo que conviene, no conviene renegociar la deuda porque mandaríamos al mundo un mensaje de estabilidad. El presidente fue muy claro en esto. Yo comparto, ¿Cómo le ha sonado al oído de usted, a los políticos, esta posición del gobierno? Mira, yo comparto la preocupación del presidente y creo que cualquiera que esté dentro de ese, que esté en ese cargo, obviamente que es un gran problemón, ¿verdad? Claro. Porque no heredó, digamos, ganando la presidencia un lecho de rosas y la felicidad, digamos, de ostentar el poder. Es un gran problema. Ahora, mira, cualquier decisión que se tome para ir resolviendo el problema es buena. Se ha planteado el hecho de que empecemos a tener una política de austeridad severa. Eso es una medida que te puede, claro, es más tardado, pero resolves el problema. Empezar a reducirte y apretarte el cinturón como Estado. Dos, tenés que empezar a buscar mecanismos y a revisar algunas medidas que te provocan despilfarro en la construcción de la obra física básica, el combate efectivo y directo a la corrupción. Por eso es que todavía seguimos nosotros manteniendo la idea de que la ley de responsabilidad fiscal, en la que nos sujetemos todos, los 3 órganos fundamentales del Estado, los 262 municipios, todas las instituciones de gobierno, es importante. Yo, en ese sentido, la propuesta que hace el presidente de la República de querer negociar la deuda para tener un solo acreedor, digamos, con el que a quien le tenemos que pagar. Yo no sé si eso es una facultad unilateral del presidente y del Consejo de Ministros. Lo que yo debo saber es que el 228 nos dice otra cosa. El 228 de la Constitución dice que tiene que pasar por la Asamblea Legislativa todo lo que tenga relación a deuda.
y habría que ver cuál es la conveniencia para el país, porque nosotros no debemos de actuar de acuerdo a nuestros criterios políticos, ideológicos o criterios partidarios, sino con criterio de país, función de país, cuál es la visión que tenemos del país y si es una medida que nos va a favorecer a todos los salvadoreños, a las presentes y futuras generaciones, hay que discutirla. Ok, yo voy a recordar una cosa, no estaba en ningún programa de gobierno esto de vender la deuda, aun cuando el programa de gobierno estaba a buscar mecanismos, decía. Pero ¿te sorprendió a ti esta declaración? Fíjate que no, Nacho, no porque yo sabía que lo iban a proponer, sino que sé de otros países que han ocupado esta alternativa. Ajá. Y si esta alternativa de poder vender la deuda a un solo acreedor significa que bajan nuestros intereses, por ponerte un ejemplo, por cada $100 en el país que entra en materia de impuestos y el gobierno logra recabar, casi $6 van para pago de deuda. Si esto significaría que de estos $100, el 60 van para pago de deuda, si de estos $60, esto significa que baja a 50, a 40 y nos queda más para inversión pública, yo estaría de acuerdo, porque es un mecanismo que lo han utilizado otros países y que si bajan los intereses y nos queda, como he dicho, más para inversión pública, para poderlo emprender aquí en El Salvador o aquí, poderlo destinar a educación, seguridad y todo lo que se necesita, yo estaría de acuerdo. Sí creo que esto debe de pasar por la Asamblea, porque toda deuda, como lo decía el diputado Ponce en el 228, toda deuda que el país adquiere tiene que pasar por la Asamblea. Por lo tanto, el venderla, el redistribuirla, tendría que pasar por la Asamblea Legislativa. Yo digo que sí, siempre y cuando baje los intereses y nos permita a nosotros tener más disponibilidad para inversión pública. Mira, yo creo que cualquier acción que de forma creativa o osada impulse la nueva administración de gobierno, cuando menos hay que reflexionarla, hombre. Sí, yo creo que lo que necesitamos es osadía, siempre que no se comprometan algunos aspectos que puedan afectarnos como sociedad, hay que revisarlos, y yo creo que esta es una de esas acciones. Lo de Petrocaribe, por ejemplo, que tanto debate generó también. Yo siempre dije, si eso le genera algún margen al país para posibilitar mayor sostenibilidad de programas sociales y algunos beneficios que ya existen para las capas más desposeídas, hay que considerarlos. Creo que aún así sigue siendo necesario conocer, ojalá próximamente, la presentación de acciones basadas en políticas públicas de las carteras estratégicas del nuevo gobierno, que te indiquen que vamos en la línea también de tomar acción, como lo dije en el bloque anterior, para reactivar el tejido productivo. Es que no nos queda camino. Aquí podemos aprobar 100 reformas tributarias, y te lo voy a poner en estos términos, mira. Podemos impulsar reformas tributarias que nos ayuden a recaudar $1.000 millones si querés. Estamos hablando de 206. Sí. Pero mira, si vos impulsás medidas tributarias que te ayuden a recaudar eso, lo estoy diciendo en sentido ilustrativo, pero no redinamizás el tejido productivo, no nos accionamos para tratar de movilizar la economía, lo que vas a tener es a una clase media más lacerada, más golpeada, que la vas a hacer entrar en una situación crítica y ya no va a haber margen de nada, hombre. Y entonces eso te va a generar un círculo de afectación tremendo, porque lo que va a haber es una pérdida de poder adquisitivo y por lo tanto, hablando de bienes y servicios, y por lo tanto solo ahí tenés un impacto pero frontal a la economía. Entonces tenemos que tomar acción de forma creativa, de forma estratégica sobre estos otros rubros que se dice fácil, mas no lo es, pero que yo estoy convencido que perfectamente nos pueden generar algunas novedades en el corto, mediano y largo plazo. Y en corto plazo, mira, si se toman algunas decisiones osadas, si se va a la búsqueda decidida de inversión y se buscan socios estratégicos, mira, yo estoy convencido más que nadie que dejaríamos de estar hablando de estos $206 millones que realmente
en el esquema en el que estamos, pues no representan la salida al problema. Okay. Queda un minuto y obviamente voy a aprovecharlo también como miembro de la Comisión Política de la Asamblea Legislativa. Están pendientes algunas elecciones importantes, presidente de la Corte Suprema de Justicia, magistrados de la Sala de la Corte de Cuentas, y esta última, dije al principio, esta céfala en este momento está sin ninguna dirección. ¿Qué está pasando en el comité político? ¿Hay alguna decisión ya? Nosotros hemos estado haciendo el trabajo que nos corresponde dentro de la subcomisión en la cual presidió Douglas Avilés, y pues ahí estuvo Guillermo Gallegos en la subcomisión y el resto de los representantes de los partidos políticos. Le hemos presentado ya, este día se le dio lectura al informe de la comisión política. La comisión política ahora dejó abierta la reunión para hacer las bilaterales, para construir, ir construyendo ya una salida para que el día de mañana, ojalá que así sea, tengamos la elección del presidente y los magistrados de la Corte de Cuentas. Mañana. El día de mañana. Primero porque la institución, tal como está, tiene una cefalía que nos está generando un problema interno, donde hay funcionarios que se están abrogando responsabilidades que no las tienen, en contra de la parte eminentemente administrativa y operativa. Creo que nosotros tenemos que elegir lo más pronto posible, porque hay que darle estabilidad a los empleados de la Corte de Cuentas. Hay que darle tranquilidad de que una vez elijamos, las cosas tienen que seguir marchando hacia adelante, porque tal como está, hay una situación de zozobra, y creo que es parte de nuestra responsabilidad no haber elegido en los tiempos. No medimos los tiempos para poder lograr que tomaran posición en el momento oportuno. ¿Está solucionado entonces la situación? O sea, ¿ya hay un acuerdo? No, estamos diciendo de que no hay un acuerdo. Mañana diciendo que nos dejó abierta la comisión política. El presidente dejó abierta. El presidente de la Asamblea dejó abierta la reunión para que los partidos hicieran bilaterales. Los acercamientos. ¿Ya? Y que si se logran los acuerdos en una reunión puede ser por la mañana, y que en el transcurso de la plenaria se pueda tener un acuerdo, eso es lo que he dicho. No he dicho que ya tenemos. ¿Está fácil lograr eso, no? Pues yo creo que hay varias formas de lograr el objetivo. A ver, ¿qué dice el otro partido? Bueno, solo quiero decirte una cosa con el tema anterior. Esos 200 millones perfectamente los pueden pagar. Bueno, si en la revista centroamericana salió que 2 de los 10 hay en el país, 3 de los más millonarios de todo Centroamérica viviendo en este país. Entonces, no, que Nacho, entonces. Es que ¿sabes qué? Es que te voy a decir una cosa. Los que sostenemos al Estado prácticamente somos los que pagamos. Hay gente que aquí no paga y gana millones, pero eso es otro tema. Entonces, ¿qué es lo que no, de veras. ¿Qué es lo que tú me preguntabas? Bueno, yo te quiero decir que por el momento gana. Hemos tenido acercamientos con el FMLN, hemos platicado con el secretario general del Partido de Concertación Nacional, hemos platicado con Douglas en lo personal, hemos platicado con Arena, hemos hecho una plática con todos los partidos políticos sobre el tema de la Corte de Cuentas. Hasta este momento, por lo menos, Gana no es partícipe de un acuerdo para que el día de mañana se pueda elegir al presidente y magistrados de la Corte de Cuentas. Sí hay acercamientos que es lógico que se den al interior de todo el Parlamento. ¿Cuántos nombres están en este momento en la discusión? 9. ¿Siguen los 9 o se ha achicado? No. Siguen los 9. O sea, significa que no hay acuerdo. O sea, realmente estuvieran hablando de 4 o 5 ya estaría más cerca, pero realmente no, son 3 los no que hay acuerdo. Y lo que nosotros quisiéramos es que este acuerdo sea alrededor de los 84 ¿Por qué no hay acuerdo? diputados. ¿Hay alguna razón para que no haya acuerdo? Mira, quizás Guillermo tenga bastante más que decir que nosotros en este tema, porque hay que señalarlo con meridiana claridad para los televidentes. Esta es una elección de 43 votos, y si bien es cierto, los votos del partido al que pertenece el diputado Ponce son relevantes, mi voto es relevante, hay que señalar que los si nos vamos a la aritmética, un escenario para elegir es Gana FMLN, y otro escenario para elegir es
el resto, ¿verdad? O pongámoslo de esta manera, Arena y el FMLN, por ejemplo, y el que desearíamos todos, y estoy seguro que Mario también se suma en esa idea, y entendí por lo que dijo Guillermo también, es que lo hagamos por unanimidad, que es lo que el país se merece. Pero déjame darte unas pautas. Ajá. Mira, el día de hoy se leyó el informe de la subcomisión que tuve el honor de presidir con la ayuda de mis compañeros que hicieron un excelente trabajo. Y ahí presentamos los 9 nombres que nosotros, después de un proceso larguísimo que ustedes han informado ampliamente a través de sus noticieros, al que arribamos. Estos 9 nombres, hay que señalar, Nacho, servirán de base para elegir 3 magistrados propietarios y 2 suplentes. Ojo, es decir, son 5. 4 quedarán fuera. Porque hay suplencias que no hemos llenado hasta el día de hoy. ¿Y qué es lo que sigue? El presidente declaró sesión permanente en la Comisión Política para provocar acercamientos entre los grupos parlamentarios sobre esta base de un proceso de sistematización transparente y sistemático que desarrolló la comisión a la que se le encargó este trabajo. ¿Qué es lo que yo, lo digo, asumo la responsabilidad de lo que te voy a decir? ¿Qué es lo que yo vislumbro? Lo que yo vislumbro es que no hay acuerdo, que ninguno de los escenarios está activado y que por lo tanto es muy, muy probable que al menos el día de mañana sea bastante difícil elegir. Pero parece una contradicción lo que te voy a decir. Estamos tan lejos de llegar a ese acuerdo y estamos tan cerca. Cerca porque son solamente 9 y se eligen 5. Vamos al corte y volvemos rápidamente. Se me quedó afuera preguntarle sobre la presidencia de la Corte Suprema de Justicia. Lo haré, digamos, en el próximo bloque brevemente. Ya volvemos. Buenas noches, Francisco Bonilla. Buenas noches, señores, gusto de saludarles. Vamos a iniciar con Freddy Alvarado, dice Nacho. Como siempre, la Asamblea se ha convertido en un mercadito porque están en el estir y encoge con los derechos que nosotros ostentamos. Ellos prometieron resolver nuestros problemas sociales, pero lo que negocian son los intereses de unos pocos. Argollita plantea. Pepe Herrera dice, los señores diputados mencionan que todo se arregla con un nuevo impuesto y les creo y estoy de acuerdo en pagarlo. El problema es de que seguro este gobierno terminará regalando todos esos recursos para ganarse el estómago de los votantes y la deuda no se reduciría en nada. Vemos lo que dice ADEC en la Corte de Cuentas de la Asociación de Trabajadores de la Corte de Cuentas, y más bien no me falla la memoria, dice en la Corte de Cuentas urge que se nombren ya a los titulares, ya que hay quienes están autonombrando máxima autoridad, plantean de la Asociación de Trabajadores de la Corte de Cuentas. David Orlando dice, hoy sí están trabajando por la nación, la sociedad no es la misma que hace unos años atrás, plantea. Dice Cruz, es bueno ver que no se oponen a priori a la reforma, pero ¿cuáles son sus propuestas?, pregunta. Juan Carlos Méndez, cualquier reforma tributaria debe acompañarse de un plan para el crecimiento de la economía, dice. Juan José García dice, no es reforma fiscal, sino nuevos impuestos que el pueblo ya no aguanta. Mejor hablemos de austeridad y ahorro. Paul Monroy dice, estos más bien impuestos ficticios y malintencionados, pues si no dejan de gastar, no hay dinero que les vaya a alcanzar. Dice Rosy Montes, los que no pagan impuestos deben pagarlos tal como lo dijo el señor Gallego, sean consecuentes, señores. Adolfo Álvarez dice, si el impuesto predial es el único que puede sacar a cualquier país del endeudamiento, ¿por qué no? Escalonado sería un inicio, plantea. El artista del rap y del hip hop del grupo Pescosada, Omnium, dice, El Salvador es de los países con menos carga tributaria en América. ¿Por qué se habla como que estamos castigando a empresarios? Y Marco González dice, ¿por qué no hay dinero para la medicina en los hospitales y en la Asamblea gasta millones? Pregunta Marco González. Vamos al estudio para las respuestas. Bueno, a ver quién quiere responder estas preguntas o inquietudes del mismo televidente. Creo que el planteamiento de Pepe como de Juan Carlos Méndez es lo que hemos dicho. Aquí hay que desarrollar o elaborar un plan estratégico que nos permita dinamizar la economía, buscar mecanismos que generen una mayor productividad y buscar mejores nichos de mercado para nuestros productos. Yo creo que, ¿cuál es Nacho, cuál es las enseñanzas que te deja Taiwán o que te deja Israel?
el trabajo. Y acuerdos. O sea, el trabajo incansable, la productividad, y eso es lo que ha sacado. Taiwán tiene casi el mismo territorio que tenemos nosotros. Y si te das cuenta, tienen cero deuda externa, tienen ahorro, no sé si anda por los 5.000 billones de dólares, o sea, un país con una solvencia económica fuerte. Y te pregunto, ¿tienen petróleo? No. Es la fuerza de trabajo. Y es que ahí es donde tenemos que apostarle. Ok. Guillermo. Bueno, sí, muy atendible las sugerencias y comentarios de los amigos que están pendientes de la entrevista. Con unos compartimos, con otros no. Lo que sí estoy convencido es que todos los aquí presentes lo que queremos es un mejor El Salvador, poder brindar las soluciones a un problema que es muy grande. Un país tan pequeño como el nuestro, sin mayores recursos, poder sostener las necesidades de todos los salvadoreños se vuelve una tarea imposible. Comparto, hay que tener austeridad, hay que tener ahorro, pero hay que hacer que paguen los que no lo pagan o pagan lo que les da la gana. Y por eso es importante que el Ministerio de Hacienda, pues lo que siempre se ha dicho, que pueda combatir la elusión, la evasión y el contrabando. Porque lo que decía en el segmento anterior, aquí al Estado quienes lo sostienen es la capa media del país. Pero hay una capa importante que gana millones y millones de dólares en este país y paga realmente una tontería en impuestos. Hacen las mil artimañas para eludirlo o evadirlo, como por ejemplo escondiendo todo en sociedades. Y esta es una manera de evadir. Entonces yo creo que el gobierno o el Estado debería de enfocar sus acciones a esa manera, porque 200 millones, yo te aseguro que 200 millones es una cantidad grande, pero aquí hay gente que evade o elude o hace contrabando. ¿Por qué no se regula eso? Porque tiene que haber decisión, porque tiene que haber un compromiso, porque tiene que haber un rechazo a cualquier intento de corrupción. Yo sé, mira, yo no quiero hablar más de la cuenta, pero no digo que el ministro, pero hay mandos medios, por ejemplo en Hacienda, que ahí deja mucho que desear. O quieren hacer que una persona pague 2 veces, conozco casos, pero a otros los hacen que no paguen y les arreglan las 1000 cosas y evaden. Y esto debe de verlo el ministro. Ahí hay un gran problema. Ahí hay un gran problema. Okay. Y aquí es donde está esa fuga de tanto dinero que serviría para el país. Ok. Mira, yo siento que los televidentes, de alguna manera, lo que están es coincidiendo con gran parte de nuestro planteamiento, al decir que cualquier propuesta de reforma tributaria debe de ir acompañada de crecimiento económico, de acciones de crecimiento económico, es parte de lo que hemos estado diciendo. También, de alguna manera, nos están dando la razón en el sentido de que no todo es malo, ¿verdad? Que algunos intentos por generar mayores ingresos al Estado, al menos hay que revisarlos, también lo hemos dicho esta noche. Pero solo unos segundos para responderle al mensaje que mandaba la Asociación de Empleados de la Corte de Cuentas. Quiero decirles que nosotros hemos hecho un trabajo serio, lo vuelvo a repetir, transparente, sistemático y responsable en la propuesta que hemos presentado a la Comisión Política. Nunca antes habíamos pedido 2 veces opinión a 14 instituciones del Estado. Nunca antes habíamos pedido que los candidatos cuidaran ese aspecto que señaló la Sala de lo Constitucional en relación a la pertenencia o no a un partido político, al punto que pedimos no solo informe al Tribunal Supremo Electoral, sino a los mismos candidatos una declaración jurada para que de forma fehaciente hagan constar si pertenecen o no a partido. Que dicho sea de paso, eso nos va a poner en aprietos, porque el informe del tribunal terminaba respaldado por una carta que básicamente decía que a pesar de que nos señalaban que algunas personas tenían afiliación partidaria, bajo ningún punto de vista eso debía de ser prueba fehaciente
para dejarlos fuera del proceso, sino apenas indicio, imagínate. Ya. Entonces, por eso pedimos la declaración jurada, pero ese tema de alguna manera también complica este proceso de elección. Pero estamos en un esfuerzo porque se elija lo antes posible. Sabemos los problemas que hay adentro, el conflicto que se ha generado y los vicios que se han heredado, que esperamos sean superados muy pronto. Ok, solo tengo espacio para un sí o un no. ¿Elección de presidente de la Corte de Cuentas? ¿No? Sí, Muy sí, bien. sí. Mañana yo mañana, lo veo imposible. Puede También. ser. Perdón. Nosotros Corte estamos- Suprema. No, Eso Todavía no. No, se suspendió la reunión. Todavía no. no. Y parece que estaba bastante adelantado. En un momento Sí, determinado sí, se pensó sí. que estaba Está, adelantado. está más fácil que la Corte de Cuentas. Muchas gracias. Sí, Está más fácil. que la sí, Corte. realmente sí. Muchas gracias, Guillermo. Gracias Nacho, gracias Douglas, Mario por compartir y gracias a los amigos televidentes que están pendientes Gracias. de las mejores entrevistas del país. Gracias, Douglas. Gracias a ti, Nacho, a Mario y a Guillermo y a la audiencia. Gracias, Marito. Muchas gracias, Nacho. Un saludo muy especial a nuestros amigos televidentes. Amigos televidentes, los espero mañana siempre a las 8 de la noche en un nuevo programa de debate. Mañana vamos a estar conversando con un señor que realmente tiene todos los galones para ser considerado uno de los mejores filósofos y periodistas del mundo. Se trata de Ignacio Ramonet, director de Le Monde Diplomatique. Y vamos a hablar con él, es una persona muy interesante, ha escrito varios libros, uno último hace poco sobre Fidel Castro, y mañana va a estar en este set en exclusiva. Los espero mañana a las 8 de la noche en un nuevo programa de debate. Buenas noches.